Bueno, para conversar más sobre estas situaciones que enfrentan las infancias migrantes, sobre todo que buscan con sus familias o a veces incluso solas, pues mejores oportunidades de vida. Así que saludamos con gusto a José Lugo, coordinador general de incidencia política en protección a la niñez de Save the Children. Buenas tardes, José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Héctor y Paola. Pues está recrudeciéndose la situación migratoria en la frontera con estas medidas que toma el gobierno de Texas y con todo lo que ha ocurrido en los últimos meses. ¿Qué efectos trae esto para, pues sobre todo las infancias? Pues mira, son muy graves los efectos. Tenemos población de niñas y niños que están sufriendo pues diferentes situaciones en temas de salud, de falta de educación, efectos psicosociales negativos, porque recordemos que las niñas y niños están huyendo de un contexto de violencia de sus países de orígenes y ahora pues en México siguen teniendo estas acciones de discriminación, falta de apoyo. Ahorita lo veíamos en las imágenes con las familias que están en Veracruz, si bien han sido atendidas por la población, bueno, no hay una política de Estado que permita justamente garantizar su protección adecuada, y vemos que las instituciones como las Procuradurías de Protección, los DIF, pues están rebasados y no tienen las capacidades para poder brindar atención. Y además la parte de la salud mental es sumamente importante, digamos, damos por hecho que niñas y niños son resilientes, que pueden sobrepasar cualquier cosa, pero la verdad es que los efectos en la infancia son devastadores para su desarrollo, porque van a tener diferentes desafíos en temas de crecimiento, de aprendizaje, de tener relaciones afectivas sanas. Entonces, vemos que todas estas políticas, ninguna tiene una visión humanitaria y de apoyo integral a la niñez migrante. Claro. Ahora, entendemos, según algunas cifras que revisábamos, que de entre 90,000 y 100,000 migrantes están varados en la frontera sur, esperando precisamente todos estos trámites de los que ya nos decías, pues las autoridades migratorias están completamente rebasadas, y a ellos se le suma que los albergues están también repletos. Lo mismo se duplica o se replica en nuestra frontera norte. ¿Qué políticas se tendrían que implementar para empezar a mejorar esto, al menos paulatinamente? Porque aquí lo hemos discutido muchas veces, el tema de la migración no va a desaparecer de un día para otro. Claro, mira, en el sur, pues todo este trabajo que hace la Guardia Nacional de mantenerlos, sobre todo en Chiapas, bueno, pues eso genera diferentes dificultades. Lo que se tiene que hacer es fortalecer el sistema de asilo en México. Vemos que la Comar no tiene presupuestos suficientes ni el personal adecuado para poder hacer los trámites para dar asilo a las personas que están buscando quedarse en México, y tampoco hay políticas de integración. Inclusive si las personas no quieren quedarse en México, pues debería de haber algunas políticas en materia de migratoria y de apoyo para que puedan tener un estatus regular en México. Lo que vemos actualmente es que Migración otorga a veces documentos que no son válidos, ¿no? Dan esta forma migratoria múltiple que se da cuando uno ingresa de manera regular al país, pero a veces las cifras, la cantidad de días que les dan, pues es muy poquito tiempo, y cuando hay una tarjeta de visita de personas humanitarias que pueden tener acceso, que da una regularización por un año, cuando las personas han sufrido algún tipo de delito, que es la mayoría de los casos, ¿no? En México hay una serie de impunidad y de delitos que se hacen contra migrantes, y en el caso de niños no acompañados también tendrán que tener acceso a este beneficio, la regulación migratoria, para poder generar una integración local el tiempo que se encuentren. Y en el norte del país, pues obviamente encontramos muchas familias mexicanas que están huyendo también de la violencia, hay desplazados internos que tampoco se han reconocido como tales, y entonces no hay las capacidades necesarias en ningún albergue, de ninguna institución o organización civil que pueda atender todas estas necesidades, y se requieren también atender las causas de la migración en México y también buscar el apoyo a nivel internacional para que en los países de origen pues también se trate de revertir esas causas. Pero bueno, pues vemos que la violencia incrementa, el crimen organizado incrementa, y eso es
bastante complicado de atender. Entonces requiere una política integral. José, sabemos que los albergues están desbordados, lo mencionas tú, no hay condiciones para recibir a toda la cauda migratoria que ha llegado a México, y eso genera situaciones de tensión a veces entre las poblaciones locales y los grupos de migrantes. ¿Qué se recomienda por parte de su organización para tratar de bajar esas tensiones, para pues entender que la migración también es riqueza cultural, diversidad, integración, si la tomamos con otra actitud y disposición? Claro, mira, espacios como estos son importantes porque nos permiten discutir, hablar sobre cuáles son las causas por las cuales emigran las personas y también los retos que viven. Entonces, las poblaciones, las personas tienen que ser empáticas y conocer un poco más. Al final de cuentas, las niñas y niños migrantes tienen los mismos derechos que las personas en México, tienen derecho a la salud, a la educación, a la vacunación, y a veces vemos que en los servicios de salud, por ejemplo, no se les atiende, no pueden tener acceso a la educación por falta de documentos. Entonces, se requiere un trabajo muy amplio de sensibilización y de conocimiento del marco legal, porque nuestras leyes, digamos, son protectoras. Ha habido cambios importantes en la Ley de Migración y Refugiados en el 2020 que garantiza mayor protección a las niñas migrantes, y eso a veces en la parte operativa no se da. Digamos, hay agentes de migración, de la Comar, del DIF, de la Procuraduría de Protección, los policías, que no conocen estas normativas y que van limitando los derechos de las personas. Entonces, si hubiera también las condiciones, por ejemplo, para que las personas pudieran rentar en condiciones de dignidad, de igualdad, sí. A veces los migrantes tienen que pagar mucho más dinero por sí. un inmueble, ¿no? Entonces tendría que haber una política más integral para dar oportunidad a que accedan a trabajos y mejores oportunidades de vida también. José, y por último preguntar, ya un poco más enfocado hacia los menores, si la cifra de menores que están transitando solos va aumentando y cuáles son los riesgos principales que están padeciendo. Mira, los niños que van viajando solos van disminuyendo inclusive, ¿no? De hecho, desde el 2018 con las caravanas migrantes empezó a haber un incremento de niñas y niños menores de 11 años, lo cual, aunque vengan con sus familias, pues es una población que requiere una atención especializada y que si no se les atiende de manera adecuada en las edades en las que se encuentran, por ejemplo, en temas de vacunación, por ejemplo, bueno, van a tener diferentes riesgos en su vida cotidiana. Los adolescentes pues han reducido cuando viajan no acompañados. Sin embargo, bueno, pues los desafíos están ahí, ¿no? En la parte de la trata de personas, del reclutamiento forzoso, están coincidiendo sus rutas migratorias con el crimen organizado. Ya hay crimen organizado en diferentes partes del territorio, inclusive lo hemos visto, por ejemplo, en Chiapas, en donde sí. hay una gran cantidad de personas migrantes. Entonces, pues toda esta parte de abuso de autoridad también, y bueno, la falta de acceso a derechos y protección. Bien. Pues José Lugo, coordinador general de incidencia política en Save the Children, muchísimas gracias y seguimos la conversación. Gracias. Gracias. Hasta luego.